Bueno, señores, y a inicio de semana nos acompaña por segunda vez, porque aquí todo el que viene quiere repetir, ¿verdad, chicos? O sea, que esto es como las galletitas aquellas cuando uno estaba muchacho, ¿verdad? La galletica esa de coco. Sí, Claro. ay, sí, sí. Era un vicio. Sí, Claro que sí, claro que que daban seguidilla. Claro que sí, nuestra comunicóloga, doctora en comunicación, Esmeralda Montero, nuevamente con nosotros para hablar de temas muy importantes sobre marca personal y temas relacionados. Bienvenida. Muchísimas gracias. Siempre es un placer estar aquí y compartir con ustedes. El placer es nuestro. Gracias, Sí. gracias, de verdad que sí. Sí, porque así tú sabes, se refresca un poquito el programa, porque es que Sí. estas tres caraduras juntas no es Bueno. Y fácil. hoy están solo hombres, ¿no? Sí. Exactamente. Solo para hombres. Solo para hombres. No es para hombres. Sí, sí. Solo para hombres. Para hombre y para el que puede. Entonces, Si es que alguien puede. para empezar entonces, usted como doctora en comunicación, para empezar inmediatamente con el tema. Cuidado. Cuidado. Ayuda. Sabes que desde hace un buen tiempo para acá Ajá. han surgido ciertas figuras que hoy en día son las figuras más relevantes en cuanto a la farándula, en cuanto a la comunicación, vamos a abarcarlo un poquito más, y que no tienen ningún tipo de preparación, no tienen tampoco ningún tipo de permiso por la Comisión de Espectáculos Públicos y Radiofonía, y mucho menos tienen algún curso de locución, oratoria, maestría de ceremonias, ni nada por el estilo, pero están pegadas. ¿Son comunicadoras? Están dando los números. ¿Son comunicadoras? Todos Simple y somos- llanamente por meterle al bloque. Todos somos comunicadores por naturaleza. O sea, todos comunicamos. De ahí a ser profesional de la comunicación, eso es otra cosa. Pero innegablemente están comunicando. Además, debemos recordar que nosotros estamos en una era de democratización absoluta de la comunicación. El internet, las redes sociales, esta cajita mágica que todos llevamos en el bolsillo, permite que todos seamos un canal de difusión propio. Entonces eso es muy difícil de controlar. Se desearía quizás un poquito más de respeto a una profesión que a muchos nos costó muchos años, de formación sí. ¿Se lo podemos impedir? No. Yo entiendo que ahí es donde nos toca hacer nuestra tarea. La competencia genera calidad y de nuestra parte seguir haciendo el trabajo con ética, con transparencia y dejar que las cosas evolucionen, que sigan su curso, porque es un fenómeno muy difícil de controlar. Entonces, ¿tú consideras que el mensaje para esas niñas y para esos jóvenes es, bueno, no tienes que, si tú quieres ser comunicador, no tienes que ir a la universidad, a coger esa pela, no tienes que meterte a una escuela de locución, a coger esa pela, simple y llanamente métele al bloque y ya tú eres una comunicadora y comunicador metiéndole Pero al más bloque. que meter al bloque es dar los números. Bueno, yo creo que, eso es lo que sí. como dicen en un país que visité una vez, cada pollito en su cajita. Ujú. La educación, yo soy educadora desde hace más de una década, y la educación he entendido con el tiempo y la experiencia, es algo integral, es una responsabilidad que no solamente recae sobre la escuela, sobre la universidad, también es sobre todo un tema del hogar. Entonces yo entiendo que los valores tienen que comenzar por el hogar. Claro. A veces se critica mucho el tipo de cosas que consumen los adolescentes y los niños, pero ¿dónde están los padres que deben vigilar y regular lo que esos niños consumen? Amén de que eso no es una licencia abierta para que haya contenido que no tenga ningún tipo de respeto por la audiencia, que lo hay de todo. Ahora, el hecho de que yo acepte que a nivel social hay una tendencia, hay un movimiento que es imposible de controlar, porque ahora mismo la popularidad de las personas termina estando por encima de su preparación, sobre todo en el universo de Internet. Entonces, la Comisión de Espectáculos Públicos y Radiofonía tiene muy poca incidencia en lo que se pueda emitir, por ejemplo, por Instagram, por Facebook. Claro. Ni nuestro país ni ningún otro tiene suficientes regulaciones para controlar el contenido que se emite por Internet. Entonces, yo no le doy la categoría de profesional, pero negar que están comunicando, sea que esté de acuerdo o no con ese mensaje, sería mezquino de mi parte. Entonces, yo creo que somos nosotros los que tenemos que, por ejemplo, yo soy madre, que educar a nuestros hijos en valores y mostrarles la importancia del trabajo, de la preparación, porque al final, por más números que tú des, la sociedad está clara de hasta dónde llega cada quien y lo que te aporta y lo que no. Y lo que en unos años es una burbuja que puede estallar y lo que te va a permitir construir una carrera futuro. Pero, por ejemplo, pongo el tema porque tú sabes que hay muchas cosas que están sucediendo ahora mismo
en los medios de comunicación, muchos enfrentamientos, incluso físicos, ya hay agresiones físicas, Claro. Muchas personas también que están sometiendo a otros en tribunales, en fiscalía, etcétera, y todo eso, y se está generando, como que se están generando unos bandos, el bando de los profesionales de la comunicación, que dicen que eso es una falta de respeto, que eso no debe de ser así, y otro bando que dice que ya esas son personas arcaicas, que simple y llanamente usted lo que tiene que tener es gracia para la gente. Que no entienden que la comunicación ya cambió. Ya cambió. Esa es la excusa. Que lo que hay que tener es conectar con el público, porque eso es lo importante. Y aparte de eso también hay algo que se menciona en medio de esa guerra, que es el tema económico. Que la bandería de aquellos que dicen que esas son cosas desfasadas, dicen, tú 20 años en los medios, 30 años en los medios, 40 años en los medios. No tiene nada. Y yo con 3, 4, 5 tengo más cuarto que tú. Entonces, el mensaje que se está mandando, porque vamos a ser sinceros, o sea, tú puedes educar a tus hijos en valores y todo eso, pero ya cuando ellos salen también hay un mundo de necesidad que se presenta al frente y hay unos caminos. Y esos caminos tienen algunas curvitas con unos callejones que tú puedes cogerlo para coger un atajo. Entonces, es lo que básicamente esas personas están proyectando. Que es mejor coger el atajo. Cuando tus hijos se enfrentan al mundo y a todas las cosas que contiene ahí es donde los valores que tú implantaste en ellos tienen que salir a flote. Ahí es donde esos valores se ponen a prueba. Porque mi madre me enseñó en mi casa, por ejemplo, que consumir drogas no era positivo. Claro. Que estaba mal, que estudiar era lo correcto. Pero después de una determinada edad, yo llegué a un momento en el que fui expuesta a que alguien me lo ofreciera. Entonces, yo en consecuencia lo rechacé porque yo venía de unos cimientos y de una educación. Entonces, los valores se ponen de manifiesto cuando tú tienes la oportunidad de ponerlo a prueba. Okay. ¿Cómo tú sabes que eres fiel si tú nunca has sido tentado? Por ejemplo. Juan Miñao. Qué profundo. Por eso dicen que las ¿Verdad que parejas sí, se escogen Charles? mutuamente cada día. ¿Qué significa eso? Que tú tienes la oportunidad de hacer las cosas y no las haces. Por ejemplo, la infidelidad es una elección. Digan lo que digan. Claro. Tú decides comportarte de esa manera y herir profundamente a alguien por algo personal y pasional. Entonces, es una decisión. Nosotros estamos viviendo una descomposición social muy grande. No solamente en República Dominicana, a nivel mundial hay un cambio generacional. Entonces, sabemos que ese tipo de enfrentamientos... Y no solo generacional, sino también epocal, que abarca todavía mucho más. En ese sentido, hay un cambio epocal que estamos teniendo que esto no se sabe dónde vayas a parar. Lo que pasa es que cada generación también busca sus propios códigos. Digamos que hay una rebeldía natural que se da entre cambios de generaciones porque están buscando su propia voz. Pero también sabemos que ese tipo de enfrentamientos la mayoría de las veces es contenido. Es una técnica que me parece muy negativa, no creo que sume, pero mira, hay un público que lastimosamente lo consume. Y le genera dinero a aquellos que lo hacen. Exactamente. Claro. Y mucho dinero. Entonces, esta es la economía del contenido. Hay una revolución. Nosotros estamos viviendo otro tipo de revolución industrial. Ahora tenemos como pilares principales la economía de la atención, que es ese valor que tienen las audiencias. Mientras más audiencias yo acumulo, mayor poder de negociación tengo. Ese es el fenómeno influencer. Sí. Y luego, de la economía de la atención está la economía del contenido. ¿Qué tanto yo soy capaz de crear cosas que te mantengan enganchado a mí? Porque al final es una especie de droga. Claro. Una psiquiatra española excelente, Marian Rojas Estapé, hizo una investigación sobre el consumo de Netflix, por ejemplo, que es una plataforma que todos utilizamos. Y cuando en uno de sus cuestionarios preguntó cuál era la principal competencia de la plataforma, era el sueño. Wow. El sueño, o sea, la capacidad de que las personas, la necesidad que tienen las personas de desconectarse en un momento dado para algo tan necesario como el descanso. Claro. Es la principal competencia. Entonces, las agendas de las redes sociales están diseñadas para que tú estés metido todo el tiempo, para crear adicción, este ritmo que se maneja, incluso en la manera en que se editan los contenidos. Ya sabemos que químicamente, cada 5 segundos, tú tienes que meter un estímulo en un video para hacerte viral, para que puedas retener a las personas.
que tienes que hacer varias cosas al mismo tiempo para que se pueda quedar contigo. Esos son los hooks de entrada. O sea, es algo que está tan estudiado que ya lo podemos entender sencillamente. Entonces, esos recursos se utilizan tanto que se agotan. Y cuando se agotan esos recursos, entonces comienzan las bajezas que vemos, como que la vida personal se convierta en el único tema de conversación dentro de una cabina, cuando se podría sumar desde lo social. Pero incluso estamos hablando de personas que tú le escuchas conversando, tú le escuchas hablando, y tú te das cuenta que comunican bien, que ni siquiera tienen necesidad de estar, de tener ese tipo de prácticas. Sí, pero lamentablemente es una tendencia, Claro. y no solamente tiene que ver con la radio o con los podcasts. Por ejemplo, muchos artistas han denunciado que desde el boom de TikTok, las disqueras les exigen que tengan conflictos personales y que creen muchísimo hombre. ruido con su propia imagen antes de hacer un disco para poder garantizar que la audiencia esté pendiente. Antes se hacía un lanzamiento, un CD, Sí. se me cayó la cédula, ¿verdad? Ay, Con Dios unas mío. imágenes preciosas, se hacía una gira, pero ahora tú necesitas un Una buen rueda escándalo. de prensa en el Un Jaragua. media tours. Ya los lanzamientos no son así. Un buen escándalo en TikTok y se hace viral. Mi madre. Terminaste con tu novio, te engañaron, estás herida, tuviste un escándalo y Sea escribiste ver- una se- canción al se- respecto. Sea verdad o no. Sea verdad o no, porque al Exacto. final es espectáculo. Claro. Sí, porque que fulanita salió embarazada y no se sabe si el papá es ella y no sé quién, el otro, aquel, qué sé yo cuánto. Que al final sí se y sabe. al final ahí viene un tema. Sí porque, también. sí, porque el problema es que también hay cosas que a final de cuentas la gente no va a saber nunca si es verdad o no. Pero sí va a haber un seguimiento a eso, sí la gente va a estar pendiente y si ellos con eso van a conseguir sus resultados. Pero no es nada nuevo. La sociedad siempre ha sido dominada por el espectáculo. Ujú. Guy Bourdieu, ya en los años 60, en un libro maravilloso que se llama La sociedad del espectáculo, analizaba cómo el espectáculo es un elemento de alienación de las masas que sirve para controlar, y es una herramienta política que no la inventó él tampoco. En la antigua Grecia, que es a lo que le debemos, en la antigua Roma, perdón, la expresión pan y circo, Sí. se montaban estos juegos donde lanzaban cristianos a los leones, por Ujú. ejemplo, un espectáculo aberrante, o ponían personas a pelear hasta matar Los gladiadores. para que las personas se entretuvieran. Ujú. Y mientras esas cosas pasaban, el Senado tomaba todas las decisiones importantes. Claro. ¿Y Y dónde a- estaba la gente distraída con el pan y el circo? Y aquí hace muchos años pues sucedía que se inventaban unos rumores de que a los carajitos se lo estaban robando. Nunca nadie conoció a un niño que gracias a Dios nunca nadie conoció un caso así, pero mientras eso pasaba en el Congreso, ya tú sabes, le subían los impuestos a la gente. Se lo subían que- los sueldos Ahora ellos. son Sí. determinadas figuras del ámbito público que salen con un escándalo, convenientemente, y ya se ha demostrado que eso se ha utilizado en campañas políticas Claro. como un elemento distractor. ¿Tú entiendes que, por ejemplo, pudiéramos entrelazar? Tú sabes que las marcas, las personas que han ido construyendo su marca y todo eso, y llega un momento en que su marca entra como en crisis. ¿Tú entiendes que estos son recursos para manejar o salir de una posible crisis de marca, por ejemplo, el tema de esos escándalos, o salir a la palestra con algún dimidirete con alguien, un rebú, no sé cuánto, etcétera? Es tremendamente funcional porque al final, mira cómo funcionan las masas. Las masas enardecidas no suelen reflexionar sobre las cosas Ujú. que les hieren. Socialmente decidimos herirnos y le caemos encima a alguien, que es ahora lo que llamamos cancelación. Sí. Pero ahí no hay un proceso de reflexión. Ahí hay una indignación colectiva que se hace cada vez más grande, el odio se expande por redes y le caemos todos encima a alguien. Sea que esa persona sea merecedora de ese odio o no, aunque nadie es merecedor de odio, pero en Claro, este caso claro. sea que haya hecho algo malo o no. Exacto, que haya provocado ese sentimiento Sí. en el otro. Entonces al final eso es como voracidad de sangre. Si tú le das un escándalo mayor es como darle una presa más grande y giran hacia el otro lado. Entonces los escándalos, es verdad, un escándalo grande siempre está para otro que no lo sea tanto y es una técnica que se utiliza. Porque aquí en el país, desde hace mucho tiempo está pasando eso, que un tema desplaza al otro, un tema Sí. desplaza al otro y es como una competencia que hay, de que pasa una situación, eso dura 2 días, eso dura un día, eso dura 3 y de repente viene otra cosa más grande
y se capta la atención de la gente y nos vamos como en eso, entreteniendo como en esa dinámica. Pero eso es un reflejo también del nivel de educación de los pueblos, porque cuando las personas tienen un pensamiento crítico, cuando leen, cuando buscan más allá, no se suelen llevar del drama con tanta facilidad. Entonces, ¿qué nos apunta a eso? Que tenemos que seguir estudiando y tenemos que seguir cultivando en las nuevas generaciones, en los que vienen detrás de nosotros, un pensamiento crítico y un nivel de educación que les permita discernir, porque es que las personas están alienadas. ¿Ustedes creen que de verdad existe tiempo de reflexión para tanto contenido? No. O sea, cerebralmente nosotros no tenemos la capacidad de la cascada de contenido que estamos consumiendo diariamente. Sin embargo, los titiriteros sí están fajados, bien fajados, claro. bien fajados, y los títeres bien alienados y cada día más alienados. Y mientras tanto hay una economía subterránea que se alimenta de eso incesantemente. Y que le llega muy bien a los titiriteros. Ahora, por otro lado, las crisis de comunicación también son un negocio, porque hay personas que su negocio es crear crisis para determinados personajes en momentos puntuales. De la misma manera que existimos profesionales que nos dedicamos a curar crisis, en mi caso yo soy selectiva, yo no tomo todos los casos que me llegan. Porque, ¿cuáles son los criterios? En los lineamientos éticos. Si tú has hecho algo que éticamente choca con mis ideales, yo no tomo tu caso. O sea, tú no hubieses tomado nunca el caso de la marca personal de este muchacho, ¿de qué? ¿Cómo se llama? El candidato de Luis Abinader, porque no es del PRM. Antonio, ¿cómo se llama? El de Alianza País. Guillermo Moreno. Es tan difícil recordarse de Guillermo Moreno. Para mí sí, porque yo ni lo sigo. Pero quisiera como que fueras más específico. Por ejemplo, Guillermo, ¿a qué tipo de crisis te refieres? Por ejemplo, Guillermo Moreno, un político que estuvo atacando constantemente al Estado Dominicano y de repente en campaña decide aliarse y formar parte de la campaña del partido que él siempre atacó durante 4 años. O sea, ahí prácticamente, como tú nos mencionas, hay un concepto hay una falta en su ética, porque si yo en lo personal entiendo, no puedo hacer negocio con Charles, porque yo lo estoy criticando constantemente y lo tengo con mi dedo apuntador públicamente hacia todo el mundo, y de repente Charles me dice, mira, hay un negocio ahí que para ti hay unos millones, y digo, no, pero Charles es el mejor empresario. ¿Y eso fue lo que le dijeron a él? No tenemos... Eso es más... No, estamos hablando hipotéticamente, porque no sabemos... Exacto. O sea, porque de alguna manera, después de yo ser tan detractor de una corriente política, en contra de ellos directamente y abiertamente, repentinamente yo paso a ser el mejor candidato, que fue lo que pasó con Guillermo Moreno, pasó a ser el mejor candidato, la mejor propuesta del partido. Distinta. Hay una diferencia entre un problema ético Exacto, que eso es lo que daña tu marca y un problema de coherencia que afecta o degrada tu marca. Importante. ¿Qué es la coherencia en una marca personal? La coherencia en una marca personal es que tus acciones estén alineadas con los ideales que tú profesas. Cuando tú te colocas en cierto grado de popularidad y las personas te siguen porque tú te has mostrado de una manera y te has basado en unos valores y tú actúas de manera distinta, ahí hay una falta de coherencia que crea un sesgo cognitivo, que crea un ruido y te puede generar problemas. Pero no necesariamente eso indica que haya una falta ética. Exacto. Primero, las personas... Es un asunto de conveniencia política más que otra cosa. Tenemos la vemia y la capacidad de, a partir de una reflexión, de cambiar de opinión. Y yo entiendo que ahí se dio una coyuntura política. Claro. Quizás él vio la oportunidad de llegar a esa curul y poder hacer cosas que a nivel personal quiere hacer como político, y entendió que la estructura actual no le permitía llegar por ninguna otra vía y decidió aliarse, porque al final las alianzas son una herramienta política. Claro. Pero al final a él no le funcionó siquiera la alianza. A él no le funcionó No, porque pero se dieron varias estructuras. Había que intentarlo para ver si le podía funcionar. Se dieron varias estructuras. Por ejemplo, él tuvo una persona como contentor, en este caso Omar Fernández, que hizo una muy buena campaña. Hizo una campaña limpia. Es una persona que desde antes era un fenómeno en redes sociales, que tenía un mensaje muy bien direccionado y que cae muy bien en la generación Z, que es la generación
que de alguna manera podía cambiar la curva en estas elecciones. Exactamente. Sin mencionar que la actuación de Omar en el debate fue muy buena. Se supo defender muy bien. Sí, claro. Sí. Oye, a Se Omar manejó le súper. oye, a Omar le podían poner ahí a Barack Obama. Oye bien. Y Y se le iba- nadie se le iba a guisar. Óyeme, pudiera ir por el partido que fuera. A Omar le ponían ahí a Barack Obama, Lo iba a rifar. a Hillary Clinton, a Joe Biden. Es más, hasta el Papa le podían A poner Joe ahí. Biden no lo El mencione. presidente mismo. A lo Biden iban a no lo comer. mencionen en esa colada. Charles, por Incluso favor. hasta el mismo Abinader, que hubiera aspirado a senador, que se hubiera dicho, no, me voy a quitar el presidente, voy a aspirar a senador. Y ni Abinader le iba a ganar. Y le ganó a todo el mundo, incluso al gobierno. Sí. Porque, vamos a ser sinceros, Guillermo, con todos los cuartos que invirtió el gobierno, Él se ríe. para que Guillermo llegara ahí y no llegar Ay. con todos esos cuartos. Guillermo, yo soy tú. Y yo hago un trágame tierra. Y yo me busco a un mago. Y digo, mago, desaparece. Y ya me aparece en otro país. Yo soy Guillermo y me dedico a mi profesión inicial y me olvido de la política. tranquilo y Claro que sí. tranquilo. Tenemos una llamadita. Vamos a ver quién es. Buenas tardes. Profesor, Profesor, Adelante. una pregunta dele, profe. Sí. para la experta. ¿A qué se debe, primero saludos, muy bello programa todo. Gracias, gracias. Gracias, Este es profesor. suyo ¿A qué también. ¿A qué se debe que las campañas y los contenidos de las redes sociales con contenido religioso no tienen alto impacto? Me quedo en el aire escuchando la respuesta. La última parte, no sé si la entendí muy bien. ¿A qué se debe que el contenido religioso no tiene alto no, impacto? las campañas con contenido religioso. Exacto, no tienen alto impacto en la sociedad. Porque eso es un reflejo también de la manera en que la sociedad asume su religiosidad. Nosotros en materia religiosa, los dominicanos, somos mayormente cristianos, pero nosotros abrazamos diferentes versiones del cristianismo. Así es. Entonces también por experiencias pasadas la gente suele sentir que los candidatos que abrazan ideales religiosos tienden también a tener miradas que quizás son un poco extremas. No estoy diciendo que sea así, sino que así se suele asumir. Y también hay un tema económico. Las personas que suelen ser abanderadas de ideales cristianos religiosos no suelen pertenecer a partidos mayoritarios y no suelen tener tampoco muchos recursos. Y una campaña, aunque se haga por redes sociales, necesita recursos. Y eso ya se demostró con una experiencia muy cercana que tuvimos. Tú puedes en el ser un anterior. excelente candidato Sí. y tú puedes tener incluso la voluntad popular de tu lado, y si tú no perteneces a un partido mayoritario que te puede empujar con votos, tú te puedes quedar fuera. Le Aunque pasa- seas excelente y hayas hecho un maravilloso trabajo. Y también pasa el caso contrario, como pasó con Diego Astacio. sí, También pero- pasa el Sí, pero en el Sí, caso pero de Dios Dios- se sumó Dios a la venía- corriente poderosa Dios venía- del Dios venía- Estado. Dios venía con Sí, la pero- maquinaria del gobierno. Sí, pero es a eso que me refiero. O sea, es el caso contrario. Cuando tiene un respaldo de un partido mayoritario, puede tener otros resultados. Es así. La política en República Dominicana es sumamente costosa porque además seguimos sí. teniendo una política muy paternalista en el que la gente espera que tú le des. Sí, Si tú sí. llegas a un lugar y tú no empiezas a repartir, pero que tú eres tan pobre como yo, pero que mire, ese hombre anda a pie. Es No verdad. no sangra, no camina. No sangra, no gente es así. camina. Que es algo a nivel político que tenemos que luchar, seguir luchando y erradicar. Exactamente. Y cada día es más dinero el que se necesita una persona para Oh. llegar a una posición política. Porque, señores, que un regidor tenga que disponer de 5 millones de pesos para llegar a ser regidor. ¿Y cuánto gana un regidor? Exactamente. Por Dios. Que un diputado tenga que tener entre 8 y 10 millones de pesos para llegar a ser diputado. ¿Me entiende? Señores, pero La ven misma acá. sociedad tiene que tomar eso en cuenta De y 40 a 80 saber, para ser alcalde. y saber Digo, cuál más. cuál es el propósito del político. O sea, si un Exacto. regidor o un diputado te gasta 8, 10 millones de pesos, 5,000 en el caso del regidor, realmente con un sueldo de un regidor de 100 y pico de pesos, 100 y algo de miles de pesos. Son como 120,000, dependiendo Exacto. del lugar. Hay O sea, lugares en donde 4 años no se recupera 5 millones de pesos. legalmente no. Entonces,
como búsqueda, sociedad, vamos a pero, hablar claro, Hay la búsqueda. búsqueda. pero como sociedad nosotros tenemos que estar claros de que debemos aprender a elegir, no por el que más invierta, sino por el que tenga mejor propuesta. Pero yo quisiera volver atrás para que algo no se quede en el aire. Cuando una persona toma una decisión que es contraria a los ideales que le colocaron en cierto sitial, lo ideal es comunicar con transparencia cuáles fueron las razones que le llevaron a ese cambio de mentalidad y a tomar esa decisión. Cuando se hace ese tipo de tratamiento, se previene una crisis. El problema está cuando tú haces ese cambio y lo expresas sin dar una explicación de por medio. Y ese es el caso que de Guillermo Moreno, por ejemplo. Entonces, sí, yo hubiese asumido algo así porque era algo que se podía tratar. Claro. Ok, él lo que tenía era que como exponer esas razones sí, para que la gente lo entienda, lo asimile. Es decir, Exacto. él tenía que elaborar una especie de discurso, digamos. Claro. Exacto. Formular un discurso para poderlo presentar en los lugares donde sea necesario tocar el tema. Claro, porque tú tienes personas que te siguen por lo que tú has representado durante muchísimo tiempo. Entonces, Sí. si tú cambias de repente, yo necesito entender por qué para seguir a tu lado. Claro. Es así. Ok. Necesito entender por qué. Exacto, porque por ejemplo, así como hay personas que de por sí se manejan de una manera de borrego, así también hay personas que se manejan de una manera coherente, que entienden que siguen esa persona por los ideales, por la manera ética, por la manera en la que se ha desarrollado con cierta cosa, aunque pierda, no importa, Sí, sí. pero están con esa persona. Entonces, cuando hay cambios así, esas personas que sí son pensantes, esas personas que tienen sentido crítico y todo eso, dicen, ok, dame una razón para yo entonces continuar siguiéndote a ti a pesar de eso. Entonces, cuando tú das razones válidas, ahí es donde yo entiendo que entra el trabajo de Esmeralda. Porque déjame decirte que en la República Dominicana no se sigue, tú sabes que fuera de aquí del país, dígase, en Estados Unidos, en México, en la Argentina, en muchos países de Europa, las figuras, las grandes figuras, tanto políticas, deportivas, del espectáculo, etcétera, tienen una persona. O un equipo incluso. Sí, tienen un equipo, pero hay dentro de ese equipo una persona que es la que hace el trabajo al que se dedica Esmeralda. De branding podium. Y son las personas que representan, por ejemplo, mira, vamos a manejar esto de esta manera, así. Oye, pero el problema está en que hay personas aquí que entienden que ellos, eso es un dinero de más. Sí. Qué sé yo, que ellos tienen todo el Señores, cerebro. pero No. ¿qué ustedes pueden pensar de un país donde hay productores de televisión que han dicho que se han ido de programa porque se han dado cuenta que lo llaman para hacer lo que el dueño del programa diga, lo mande, cuando ellos se supone que en su posición deberían tener iniciativa propia? Y quién sí, poder poder tener la trabajar capacidad de con ¿Qué crear. más no le pudiera pasar a una gente que asesore a figuras importantes en ese tipo de temas? La verdad es que asesorar es un poco difícil, porque primero tú tienes que estar siempre abierto a entender lo que está pasando lo más rápido posible. Es un trabajo que te puede sacar de la cama a las 3 de la mañana, me Claro. ha pasado. Wow. Y luego tú tienes que hacer un doble trabajo, porque una cosa es hacer una intervención que socialmente calme a las masas mientras se va regulando la situación, y luego educar en el proceso a tu cliente. La gente suele entrar en pánico. Ante una crisis, casi todo el mundo comete los mismos tipos de errores y en el mismo orden. Porque lo primero es que la gente entra en pánico. Ok, vamos a explicarlo. ¿Cómo es el tema de los errores y cuál es el orden? Muy bien. Vamos a hablar, por ejemplo, hipotéticamente de que una persona se levanta un día y hay un video circulando hipotéticamente de naturaleza sexual que lo plantea en una situación escandalosa e inmoral. En una situación de infidelidad. Por ejemplo, el video está corriendo por todos los medios. Esa es una persona que se dedica, digamos, a la política y que ha sido, digamos, una persona que siempre ha sido muy abandonado de la familia, con un perfil muy conservador. En el momento que se presenta algo como eso, toda la plataforma de esa persona tiene un peligro inminente de destruirse. Sí. Y por ende, todo lo que viene detrás. Claro. Entonces, lo primero es
Usted no puede salir corriendo a dar declaraciones hasta entender del todo qué es lo que está pasando. Por favor, ¿Y hasta por favor. ¿Y hasta no, dónde ha llegado todo eso? no tiene que dar declaraciones de una vez. De una vez, hay un rejuego, hay un tiempo límite. Lo ideal es dar una declaración dentro de las primeras 24 horas de un escándalo. Pero estas declaraciones deben darse una vez que tú hayas hecho un levantamiento que te permita entender, primero, cuál fue el foco de tu crisis, cuál fue la primera persona o el primer canal que emitió ese video. Segundo, hacer una lista de cuáles son los principales detractores que se están convirtiendo en abanderados de tu crisis, es decir, quién lo compartió, quién te está dando más duro en las redes, quién está hablando de eso. Hacer una lista de aquellas personas que se mantienen, digamos, en un punto intermedio y que tú entiendes que tienen oído para escuchar tu punto de vista y poder exponerlo. Y entender cuáles son en ese momento los principales canales por los que tú tienes que vertebrar tus mensajes. Hasta que tú no entiendes el todo, tú no puedes salir a dar una declaración. Porque nervioso dices algo y luego te tienes que desdecir y entonces comienzas a perder credibilidad. Comienza el hemos. Sí. Segundo error. Segundo error. ¿Te recordé algo? Sí. Los seres humanos tenemos dos maneras básicas y primitivas de enfrentarnos a los problemas. O corremos, es decir, o huimos o peleamos. Claro. En el caso de las crisis, las personas suelen negar el hecho, aunque haya sido cierto. ¿Y qué pasa? Que cuando hay... Aunque el video esté ahí, que la gente está mirando, que sí, que era tú, que le diste el beso ahí en la playa, en la cosa, por el yate, y la gente está viendo el video y tú insistes que no, y la gente te está viendo. Insisten que y no. una vez dice, no, eso fue hecho con inteligencia artificial. Entonces, ¿qué pasa? Cállate, vale. ¿Qué pasa? Negar lo evidente va a hacer que el poco respeto que la gente pueda sentir por ti se pierda. Entonces, lo ideal es, si ya tú te quedaste desnudo en la calle, si ya se sabe, ahí tú tienes que iniciar un proceso de mejora a nivel personal. Tú tienes que empezar a curar esas heridas que tú has abierto. Si tú eres una persona casada, tu pareja es la primera persona con la que tú tienes que solucionar eso antes de dar una declaración. Porque no es lo mismo yo pararme frente a un micrófono y decir, he errado como ser humano, me equivoqué, caí ante la tentación, hice algo que me duele, de lo que me arrepiento y que voy a procurar enmendar toda mi vida. A yo decir esas mismas palabras de la mano de mi esposa. Claro. Porque si ella está ahí a mi lado, a pesar de eso, si ella me perdonó, la mitad de la audiencia me va a perdonar junto con ella. Porque va a entender que si ella lo hace, porque ella ve en mí ese valor y que valgo la pena a pesar de haber cometido un error. Entonces, aceptar muchas veces es el camino más corto para arreglar un escándalo. Y luego, que es el tercer error, no dar excusas vacías. Si usted va a dar una excusa, esa excusa tiene que venir acompañada de un plan de acción para que eso no vuelva a suceder. Si usted dice que usted, por ejemplo, fue infiel porque usted tiene problemas en su matrimonio, no basta con que le pida perdón a su esposa y a la nación. Usted tiene que decir que, por ejemplo, usted va a iniciar un proceso de terapia de pareja para mejorar su relación. Y sanación. Y que usted se va a acercar, por ejemplo, a Dios, a su pastor, a su iglesia, para buscar dirección. Y hacerlo. No, y se atreven a llevar al cura también, decir, aquí está el padre fulano que me va a dar dirección espiritual a partir de ahora. Por ejemplo. Está abusando. O si no, llamar a Esmeralda y decirle, Esmeralda, antes de salir en público, yo necesito arreglar este lío con la mujer mía. Por ejemplo, siéntate ahí. Cuando yo le diga a ella y tú veas que ella comienza a exaltarse, a decir que no, porque tú, que sé yo, que tú y que el otro a ti. Entonces tú entras y le vas a decir, mire, cálmese, tómelo con calma, porque al final le voy a decir algo, esto trae consecuencias. Claro. Si al final a él se le cae la marca y todo eso y ya no genera lo que genera, ya usted va a tener que despedirse de esos viajes a Europa que usted normalmente da. Y pensar en la familia esas carteras no, Louis Vuitton, también la familia, los hijos, etcétera. el hogar que han construido. Ya va a haber que sacar a los muchachos del Carol Morgan y llevarlos para allí, para María Auxiliadora. En una tarde extendida. Pero es que además hay más cosas. Imagínate que esa persona comienza a dar declaraciones, todavía no ha conciliado dentro de casa, enoja más. Yo creo que ella se calmó la pareja. Y esa persona sale a dar declaraciones contrarias. En ese momento terminas de cavar tu tumba. Y otro error que yo diría que es el quinto más común,
los primeros medios por los que tú tienes que dar tus comunicados oficiales son los tuyos. Tus redes sociales, tu página web, tu equipo de trabajo, tú tienes que ser la fuente oficial. Y el amigo que tiene una plataforma que quiere la exclusiva, entonces, ¿qué hacemos? Va después de ti. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú emites, sea tu disculpa, una rueda de prensa, un informe a través de tus canales oficiales, mientras estás curando mediáticamente ese problema, ya la prensa y cualquier otra persona tiene una fuente oficial a la que ir. Y eso queda ahí como un archivo. Es como cuando, por ejemplo, yo estoy arreglando un problema en redes sociales y comienzo a bloquear comentarios, que lo mencionaban ahorita. Si mi crisis se generó en Instagram, yo tengo que resolverla en Instagram. Claro. Yo no puedo tampoco mandarlos al DM. Ay, yo me asusté. No, vamos, escríbeme por DM para resolverlo. No, porque ya toda la audiencia vio que esa persona tiene un problema y que yo como marca no se lo he resuelto. Entonces yo tengo que resolverle ese problema a esa persona y darle la solución públicamente y darle seguimiento. Y después que eso esté curado, entonces yo puedo seguir una conversación con esa persona vía DM. Claro que sí. Mira, quiero hacer una pregunta para finalizar, sí. para ir buscando. ¿Qué es mejor? ¿Hacer silencio o enfrentar ataques? Depende. Si el ataque es pequeño y no es cierto, a veces cuando tú te defiendes lo que haces es amplificarlo. Si el ataque es grande y no es cierto, pero ya se expandió bastante, debes responder de forma contundente porque tienes pruebas de que no. Y si es muy grande y es real, con muchísima más razón tienes que hacer algo. El silencio solo es una cura cuando es pequeño y cuando no es cierto. Bien. Pero si pasó de verdad, fájese ahí. Sí, así es. Esmeralda, a todo esto, yo vine para acá a hablar de un curso, fue. No. ¿Qué tenemos, Es que no solamente puede ser el curso. Tenemos un taller este sábado 8 de junio. Es una jornada de 9 a 5 de la tarde, donde vamos a enseñar a todos los participantes cómo manejar su marca personal de manera 360. Sea que seas una marca personal, que quieras emprender un negocio, que pertenezcas a un conglomerado, un corporativo, que quieras crecer, que estés en la cúspide y te quieras mantener o que estés iniciando, este taller te va a dar las claves para adaptarte a esta era digital y poder llevar una marca coherente y evitar poner esos huevos. No, hay unos huevos de avestruz. Ay, papá. Ese taller va a estar muy bueno, así que los que no se han inscrito, les motivo a que se Y inscriban. tú sabes, ¿verdad? Que va a estar muy tú bueno. supiste. Sobre todo tú sabes Vamos que a va estar muy ahí. bueno. Vamos a estar ahí. Entonces, la gente, ¿dónde puede contactarte? ¿Dónde puede buscar más información acerca del taller? Pueden buscarme en mi Instagram como Esmeralda, así con R como suena, Esmeralda Montero Vargas, donde tengo publicado, está fijado ahí al principio del perfil, están todas las informaciones, me pueden tirar por DM. Y bueno, nos quedan poquitas plazas, la verdad, pero todavía caben un par más. Claro O sea, que que fue que el escribiente escuchó lo puso que con R. Sí, porque sí. fue que se lo dijeron con R. Y sí. Entonces, Con L, con L, él no supo- Esmeralda. No, a él se Esmeralda. lo dijeron, a él se lo dijeron con R allá. Yo soy la única Esmeralda Montero, Sí. creo. Gracias, Se lo dijeron gracias a con Dios R. que tu familia es del sur y no del Cibao, porque ahí se ve. ¿Te imaginas? Esmeralda. Pero Pero suena hasta más bonito, Esmeralda. Esmeralda. Pero cuando, Como añuñadito, pero cuando es de Esmeralda. cariño y no cuando está en la cédula. Gracias de verdad. Las redes sociales de tu agencia para que también la gente pueda por ahí. Ah, claro que sí. Bright Podium es mi agencia de relaciones. Bright. ¿Cómo se escribe de Bright? brillo. Bright, G-H-T, Brige. Podium. Sí, Bright Podium. Ahí es. Bright Podium es mi agencia de relaciones públicas, comunicación estratégica y sobre todo gestión de crisis. Ahí Ay, está. papá. Señores, hay mucha crisis. Si metieron la pata, llámenme.